Estamos con Eduardo Aldazoro, bueno, profesor de 83 años, flaco, muy conocido por el deporte, por el básquet, por profesor de educación física. Bueno, la verdad es un placer hacerte esta nota. No sos nacido en Tandil, flaco. ¿Cómo estás? No. Si bien es cierto que nací también bastante cerca de Tandil, pero como lo hice en Adolfo González Chávez. Mis padres vivían en el campo y me acuerdo que los comienzos de la escuela, como es una escuela de campo, donde iban sinceramente pocos chicos, ¿no? Flaco, ¿qué simboliza para vos que el Polideportivo Municipal de Tandil, un lugar tan importante, tenga tu nombre? Se llame Polideportivo Eduardo Aldazoro, teniendo en cuenta que sos un gran exponente de Tandil, del deporte, pero que no naciste en Tandil. Es creo que un orgullo diferente, me parece, también. Bueno, yo te voy a decir, yo cuando me enteré ya era tarde, ¿no es cierto? Pero yo siempre manifestaba de que los homenajes a las personas había que hacerlo después de que dejan este mundo, en primer lugar, ¿no es cierto? Y después incluso, habiendo vivido tanto tiempo en Tandil, consideraba de que había un montón de profesores con mucho más reconocimiento que yo, como para haberle puesto al polideportivo mi nombre, ¿no es cierto? Como ser un ejemplo, yo creo que el polideportivo podría haber tenido tranquilamente el nombre de Marcelo Federico o de algunos otros deportistas que en estos momentos yo no alcanzo a valorar su dimensión, ¿no es cierto? Flaco, con respecto a tu familia, ¿cómo está integrada? ¿Cómo Eduardo Aldazoro nació en González Chávez? ¿Cómo llegó a Tandil? ¿Más o menos a qué edad? ¿Y cómo estuvo integrada tu familia y cómo siguió tu familia? Porque se fue agrandando con el tiempo. Sí, bueno, es decir, nosotros, la familia mía se componía con, bueno, mi padre y mi madre y un hermano. Éramos dos varones, ¿no? Y precisamente a Tandil llegamos por el hecho de que mi hermano tenía una deficiencia en su corazón y en una revisación que hicieron en la capital federal le manifestaron a mi padre de que era muy importante para que él pudiera tener una vida normal, salir de Chávez, que era muy húmedo, muy frío, y entonces le indicaron que podía ser Córdoba o Tandil, que en esos años el clima de Tandil era un clima muy seco, y entonces, la verdad que los médicos no le erraron de nada porque mi hermano pudo hacer deporte, si bien es cierto que cuando falleció por la misma dolencia, pero ya, había tenido una vida bastante intensa con el deporte, fue durante muchos años empleado de metalúrgica Tandil y también tuvo inconvenientes, porque a él le tocó vivir cuando Metalúrgica Tandil entró en crisis y quedaron muchos empleados en la calle, incluso él. Flaco, ¿te casaste aquí en Tandil? ¿Tuviste hijos? Casé acá en Tandil. Bueno, mi compañera era bastante parecido a lo tuyo,
Es decir, yo trabajé desde el año 52 al 64 en Usanicé de Compañía, donde hoy está BEA. Mira, Y mi señora era administrativa de la empresa, ¿no? Ahí, bueno, ahí la conocí y precisamente ahí, no nació sé una si historia. yo creo que yo no la enganché a él, sino que ella me enganchó a mí. Flaco, con respecto a algunas curiosidades o dudas por ahí que a veces la gente tiene, siempre te imaginamos andando en bicicleta por distintos lugares, cuando eras mucho más joven, incluso ahora tenés 83 años y también te cruzo a veces acá en Tandil pedaleando. Ha cambiado mucho el tránsito, pero digo, la pregunta que me hago es, ¿vos sabés manejar? ¿Nunca te quisiste comprar un auto? ¿Sabés manejar? ¿No sabés manejar? ¿Nunca te interesó un auto? ¿Por qué la bicicleta? Si bien obviamente ganás tiempo en cuanto a si te tenés que ir caminando, tenés que ir en bicicleta, pero ¿por qué la bicicleta? Contanos un poco, a ver esto. Bueno, con respecto al auto, te voy a contar una anécdota que varios de mis allegados la conocen, ¿no es cierto? Y bueno, pues a lo mejor la han difundido o no, ¿no es cierto? En el año 60 me convoca la Comisión Directiva Independiente, que ya tenía la sede social en España el 9 de julio, y grande fue mi sorpresa cuando el presidente del club, en ese momento Agustín Berrueta, me dice: flaco, te vamos a comprar un auto. Y yo lo miro y le digo: no, le digo, no necesito un auto, yo no quiero un auto, no, pero escuchame una cosa, por supuesto lo vas a tener que pagar en cuotas, pero lo vas a tener que pagar. No, incluso no es por eso tampoco, digo, no se hagan problemas que... Y ya andaba en bicicleta porque indudablemente yo trabajaba también los fines de semana en el hipódromo y entonces una de las soluciones para no complicarme la vida en los colectivos de Villa Aguirre, que iban llenos de gente que iba a jugar a los caballos, entonces opté por la bicicleta, ¿no es cierto? Y después ya la usé para ir al campo de deporte independiente, y ya la usaba, ya fue un patrimonio como es Si habrás hecho kilómetros con la bicicleta, ¿no? elegido mío, y bueno... Y tuviste varias bicicletas. Sí, tengo el récord de robo de bicicleta, 15 bicicletas me robaron. 15 bicicletas, 15 bicicletas, sí. Al principio por no atarlas, y cuando las empecé a atar me cortaban las cadenas y se llevaban la bicicleta. Fue, digamos, una época donde robar una bicicleta era una cosa común, ¿no es cierto? Yo creo que ya ahora ya no, a los que intentan robar ya no les interesa la bicicleta porque en la bicicleta hay que pedalear, hay que hacer fuerza, entonces están por la moto en adelante. Flaco, con respecto a tu tiempo de profesor, estuviste en San José, Escuela Técnica, No, Escuela Granja. Escuela Granja, Técnica Granja. Agropecuaria, Sí, la en Escuela Granja. 11 y 21 de provincia. Bien, y también bastante tiempo, Y estuve... varias décadas. Sí, estuve... en la 21 estuve del 64 al 90. Ahí la tuve que dejar porque se hicieron muy grandes y entonces el reglamento decía que un profesor no podía atender dos escuelas grandes. Entonces hicimos un sorteo, me acuerdo, en el consejo escolar y me quedé con la escuela 11. Tiraste una moneda, me parece, para definir ahí. Sí, una risa porque las directoras no encontraban la solución porque cada uno me quería retener. Y entonces le digo, bueno, vamos a un sorteo, le digo, tiramos la moneda y bueno, y ahí se llevó a cabo el sorteo y bueno, y la 11 que estuve hasta el año
95 y seguí con la Escuela Granja, con San José. En ese entonces estaba de director de deportes. Es decir, yo, director de deportes, asumí por primera vez Con distintos gobiernos en estuviste. el año 78, Sí. que en ese momento el intendente era Zanatelli. Después cuando, es decir, seguí con Américo Reynoso en la época de Alfonsín, 83-87. Dejé la municipalidad cuando cuando ganó Gino, y después volví con Zanatelli en el 90. Y llegaste a estar un tiempito también con Lungi, la primera parte. Sí, estuve con Miguel. Así que bueno, han estado en distintos lugares. Bueno, quiero aclarar que la parte política de la familia nuestra estaba ya de antemano plenamente identificada con el radicalismo, porque mi abuelo, que tuvo campo en Tres Arroyos, fue intendente municipal de desarrollo en el año 1927 por los radicales, así que era una familia radical. Y cuando ingresé en cuarto grado en el Colegio San José, que eran asientos para sentarse de a dos, cuando me siento, al lado se sienta conmigo Carlos Lungi, el mayor de los hermanos, que falleció el año pasado, que vivía en La Plata, y como es, y bueno, fui para ellos y ellos para mí como unos hermanos, porque vivíamos en la casa de los Lungi, que tenía la hermana de don Pepe Lungi, tenía zapatería frente al sanatorio de Tandil, ahí vivían ellos, que eran representantes de Calzado Guante, y como es, y bueno, hicimos una vida, y después fue, pues, lógicamente, es decir, ¿cómo llegué a Independiente? Y llegué a Independiente porque mi madre era una mujer muy meticulosa en la educación de los hijos, y ella era muy miedosa porque nosotros jugábamos en unos baldíos en la primera casa que tuvimos, en Garibaldi 656, y que por supuesto recuerdo a mis primeros amigos de ese barrio, Juan Carlos Gargiulo, Juan Malignani, que el papá tenía hotel, Otto Frers, que el papá tenía fiambrería, Cargachín, que el papá era zapatero, Algueró, Jorge Algueró, ¿quién más en ese momento estaba por ahí? Llegaste al Club Independiente en aquel momento y la duda es, tanto tiempo entrenador, tanto tiempo profesor ahí en el Club Independiente, pero ¿llegaste a jugar en primera, flaco? No, me puse, me ponía, me daban la camiseta de primera cuando faltaba alguno, para no dejar en el vestuario. Eras del montón, como muchos fuimos de Por deportistas. supuesto, yo era era del montón. A mí me fichó Independiente Humberto Marzorati, que era dirigente de básquet en aquel entonces de Independiente, y como es, por supuesto, yo tenía ya en ese entonces 14 años y tenía la altura de ahora. Entonces, para el básquet de Tandil, era una locura. ¿Cuál fue tu altura, flaco? ¿Cómo? ¿Cuál la altura tuya? Y la altura mía es 1,83. 1,83. Sí, una altura importante. Claro, para esa época mucho más, ¿no? Y bueno, pero en ese primer año no tenía cabida para la división inferior Independiente y me dieron el pase para excursionista, a préstamo por un año, y estuve en excursionista y jugué con Rosato, que ahora hace de dirigente del Club Independiente. El chapista. Sí, un muchacho
Procopio, que la tiraba todas, Suar González, que después llegó a primera, buen jugador de básquet. La verdad que lo pasé muy bien, y ahí en excursionista estaba obligado a agarrar alguna pelota porque indudablemente esa división de excursionista no ganaba ni un partido, sino que así que bueno, y al año volví Independiente porque lógicamente Estaba a préstamo. claro, sí, no. Yo le había manifestado que si yo no podía andar al básquet Independiente, abandonaba y dejaba. ¿El préstamo lo pagó excursionista o fue... ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿El préstamo lo pagó excursionista No. o fuiste gratis? No, El pase. el deporte era totalmente amateur, y menos el básquet, ni hablar, no, nada. Y bueno, y cuando volví, como es, Independiente tenía un gran equipo con Oscar Cooperman, bueno, prácticamente ese año ganó, creo que hubo 5 campeonatos, ganó los 5. Y bueno, y fue cuando en uno de esos días, que también era muy conocido y familiar de los Lunghi, Gabriel García Lunghi, que era dirigente de Independiente al básquet, me agarra y me dice, flaco, mirá, dice, tenemos un problema, dice, nos renunció el técnico de división inferior y no tenemos nada, y tenemos 15, 20 pibes y se nos van a ir porque no tienen técnico. Entonces yo lo miro a Gabriel y le digo, pero Gabriel, a mí me parece que es una locura porque yo no tengo conocimiento de básquet. ¿Cómo voy a...? Bueno, a mí me dio la atención que a lo que a él le importaba era que yo atesorara a los chicos, ¿no es cierto? Que yo le hiciera hacer un entrenamiento, un partido de básquet, ¿no? Y que se quedara. Bueno, y en ese grupo estaba el actual intendente. Estaba Tito Sicilino, Juan Radetich, Julio Lester, Luis Gandolfo, uno de los Alvarado, creo que Juan Alvarado, ¿cómo es? Zabalegui. Y bueno, y ahí comenzamos y bueno, esos 15 días se multiplicaron por varios años más, ¿no? Y bueno, estaba sacando la cuenta de que yo estaba Independiente del año 57 hasta el 95, así que tenía alrededor de 38 años. Impresionante. ¿No? Y por supuesto, yo creo que una de digamos, de las ventajas mías por ser tan reconocido y todo eso, ha sido que en mis actividades no las cambié nunca, porque las escuelas independientes fueron permanentemente, como es mío, ¿no? Me acuerdo que en el año 61, 62, asume la presidencia de la Asociación de Básquetbol el doctor Francisco Vistali, Mirá. un dirigentazo. Bueno, y como es, y la única cancha cerrada que había era la de Santa Marina. Y yo entrenaba seleccionado en invierno en la cancha abierta Independiente. Y un día Llorente me dice, no, estoy resfriado, mi madre me quiere matar porque dice que es una locura entrenarse afuera, en pleno invierno. Le digo, ¿pero qué querés que hagamos, Peta? Le digo, si lamentablemente Santa Marina está cubierto con horarios, no hay problema. En ese momento en Santa Marina el gerente era el Gordo de Llenaro. Y me dice, Peta, me mira y me dice, ¿usted es capaz de comprar 1 kilo de bombones? ¿Cómo? Le digo. Sí, le digo, ¿pero para qué el kilo de bombones? Dice, con el kilo de bombones lo compramos al Gordo de Llenaro y vamos a tener entrenamiento, vamos a tener el gimnasio de Santa Marina. Yo, sinceramente, no. Me acuerdo que fui a la bombonería que el papá era dirigente de ¿cómo es?
y el hijo patinaba ahí en la calle 9 de Julio. Pero casi. conseguiste los bombones. Claro, Los y conseguí. compré kilos de bombones. Flaco, te pregunto, San José, Granja, 11, Escuela 21. Sí. ¿Cuántos pibes te parece que pasaron por tus manos? Porque fuiste profesor mucho tiempo. Mira, yo Nunca hiciste esa cuenta. Causa, sí, no sé. Porque te digo lo que pasa. claro, Yo me porque- cruzo una persona y me dice, el flaco fue profesor mío. El Claro. flaco fue profesor mío. Sí, sí, sí. Casualmente, así en la calle, ¿cómo es? Te cruzás, Sí, te se encuentran dos y que se cuenta y yo paso, y, y entonces dice, ¿qué vos fuiste profesor del flaco? Sí, sí. Entonces el otro le contesta, le dice, si fue profesor de todo Tandil. Y bueno, como un decirte. Y te termino de Santa Marina. Entonces conseguimos la cancha. consiguieron la cancha ¿No? para Sí, sí. Y jugamos, y bueno, y estaba el gordo Polich, no el Independiente, sino Jorge Polich, el Cacerola, que era jugador de Boca, ¿no? Haciendo la colimba acá en Tandil. Y era un jugadorazo, ya jugaba en Unión de Mar del Plata. Bueno, y ahí hicimos seleccionados, qué sé yo, que patapín, que patapán. Bueno, el asunto es que termina el regional, y que se cuenta y un día el gordo de Senado me encuentra en la calle y me dice, dice, Aldazoro dice, Vitale quiere hablar con usted. Y bueno, le digo, ¿y cuándo? Y dice, nosotros tenemos reuniones los lunes. Bueno, voy un lunes. Me hizo esperar un ratito ahí. En un momento dado, entro a la mesa de la Comisión Directiva de Santa Marina, donde estaba la universidad. Y, bueno, Santa Marina tenía a Florí, me acuerdo, muy buenos dirigentes. Bueno, entonces me dice, Vistali me dice, bueno, dice, quedó conforme, vio como le dimos la cancha, qué sé yo, que patapí, que patapá. Sí, le digo, le agradezco, no tengo cómo agradecerle. No, dice, ¿cómo que no tiene cómo agradecerme? Dice, usted va a ser el director técnico del equipo femenino de básquet de Santa Marina. ¿Qué? Le digo, no, le digo, ¿me mata Independiente? No, dice, si Independiente no tiene básquet femenino. ¿Qué le van a decir? Le digo. Y bueno, el clásico era Santa Marina Ferro en femenino. Y del otro lado estaba el Tano Salerno. ¿Y cómo es? Y te engancharon. Y sí, me engancharon. Pero vos vieras los días de entrenamiento, la cancha así, pero de varones, porque la mitad de los varones que estaban en la cancha eran los novios de las chicas. Ah, mirá. Y bueno, y viste, y ¿qué te puedo contar? Era un caso que había una chica que se retiraba 15 minutos antes, sin decirme nada a mí ni cosa pareja, quería acordar, no estaba más. Se lo llevaba el novio, ¿no? Flaco, ¿cuál fue el momento más feliz dentro del deporte que viviste en No tu te lo puedo decir eso. ¿Fueron varios? Para mí el deporte fue, ¿cómo te puedo decir? El sumum, ¿no es cierto? A mí, vos me hablas de deporte y yo como sea la televisión, si no tuviera deporte, para mí no existiría. No. Con decirte que anoche vi el partido de la NBA, de Toronto y el equipo de Curry, ¿cómo es? Pero Fueron varios momentos felices, capaz, en el deporte. no, pues sí, por supuesto, no. Bueno, te aclaro lo siguiente, a mí el básquetbol me dio muchísimas satisfacciones. En el año 64, la provincia de Buenos Aires, el básquet se dividía por zonas. Y entonces la zona nuestra la comandaba Aldo Alessandri, que era un dirigente de vialidad de la provincia de Buenos Aires, pero a su vez presidente de la zona era zona del centro, ¿no? Y un día me llama y me dice, tome, acá tiene una invitación.
y era para ir a un curso de 30 días a Bahía Blanca. Bahía Blanca traía a Van Cincy, al técnico norteamericano Van Cincy, para dar un curso de 30 días. Y te podés imaginar, yo digo, ¡joder! Y en ese momento yo trabajaba en Saga. ¿Cómo conseguía un mes? Y Saga tenía el cajero, Severo Cerdeira, que le manejaba el pulso al gerente, a Ernesto Fernández Tacendes, que era un tipo muy chinchudo, con un carácter pesado, pero de muy buen corazón, un hombre muy bueno. Bueno, el asunto de que me dice, mira, hoy es el día ideal, háblalo. Bueno, pasé yo con una batata, no sabía ni qué decirle. Le digo, Pocho, le digo, mire, necesito un mes de vacaciones. ¿Cómo un mes de vacaciones? Si vos hace 2 años que entraste acá. Me dice, pará, ¿qué te pasa? No, porque tengo un curso. Ah, sí, ya se dice. Uno de mis socios, ¿sabes lo que me dijo? Cuando te vio acá adentro, que vos no ibas a terminar nunca en Sanizaga, que te ibas a ir a la miércoles. Y ahora me doy cuenta de que me dice, dejate de joder con ese deporte, si fuera el fútbol, pero el básquet, me dice, te va a morir de hambre, ¿no? Y bueno, me dice, bueno, dice, yo te lo voy a dar. Eso sí, dice, no me pidas que ese mes te pague el sueldo, porque el sueldo no lo cobras. No, Pocho, no. Bueno, y estuve un mes, y en Bahía Blanca me trataron fantástico, me parecía uno más de Bahía Blanca. Flaco. Hice el curso, y ese mismo año, Aldo Alessandri, presidente de la Asociación de Básquet de Olavarría, me pide a ver si yo le puedo dirigir la selección de Olavarría, que hacía el provincial de mayores, con Bahía Blanca, el eterno campeón, con Cabrera, Fede y Lizazo, te puedes imaginar lo que era, ¿no? Bueno, y esa fue también, si vos me estás hablando de satisfacción, porque, viste, ¿cómo te puedo decir? En el deporte, cuando vos manejás al deporte por encima del ser humano, el deporte te da satisfacciones fantásticas. Bueno, ahí conocí a Tito Casemayor, a Camplone, a Palay, que fue presidente de la Asociación de Básquetbol, a Pelliccioni, muchachos fantásticos que se mataron, estuvieron casi un año entrenándose para jugar el provincial. Y el presidente Belarmino Menéndez Zabalza, que 2x3 me llevaba, después de terminar los entrenamientos, a comer a su casa, esperando yo el colectivo que venía de Buenos Aires, a Olavarría y de Olavarría a Tandil, y como es, que me acuerdo que el colectivero me dice, yo no puedo tomar gente en el hotel. Yo tomaba, porque yo de Olavarría me iba a Azul, y de Azul tomaba, no me acuerdo cómo era el nombre de la empresa, los colores del colectivo eran azul y rojo, que paraban, el colectivo paraba frente a Radio Tandil. Mirá. Bueno, esa empresa. Y me acuerdo que el chofer me dijo, yo no puedo, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? Usted se corre a la confitería de la terminal de trenes de Azul y me espera ahí. Vos sabés, en pleno invierno, en el infierno, me acuerdo que el cantinero me preparaba una milanesa con unas papas fritas y un día me dormí y se pasó de largo colectivo. Entonces, el mozo no sabía qué pito tocaba yo. Me dice, dice usted, el técnico de la barriga, dice, ¿cómo es? ¿Sabes cómo va a ser?
usted duérmase nomás. ¿A qué hora estoy? Y le digo, usted me tiene que despertar a las 3. Y bueno, y a las 3 de la mañana me despertaba y yo me iba a la esquina y ahí esperaba el colectivo y al ratito llegaba el colectivo. Un placer, flaco, haber hecho esta nota. Al contrario, el agradecido soy yo, ¿no? Y una satisfacción inmensa de que el que me hace esta nota haya sido alumno mío y como es, y un gran amigo. Eduardo Aldazora.